En vídeos anteriores hemos sentado los principios básicos para una correcta nutrición deportiva y en este vídeo vamos a profundizar en la alimentación específica para competición. Las exigentes condiciones de la competición deportiva en general y ciclista en particular nos obligan a cuidar especialmente la alimentación antes, durante y después de las pruebas. Para ver cómo lo tenemos que hacer correctamente nos acompaña de nuevo Joan Sacristán, experto en nutrición deportiva y director técnico de Nutrisport. Y también deportista de competición, o sea que lo tiene todo para ayudarnos. Pues nada, bienvenido de nuevo. Gracias. Y bueno, pues para ir por orden, ¿cómo preparamos el antes de la competición? Pues bien, lo más importante es, como has comentado a la hora de tratar el tema, vamos a hablar del ciclismo en particular, es extrapolable a muchos otros deportes, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en el ciclismo estamos encima de la bicicleta y eso implica pues, bueno, una serie de situaciones para el metabolismo particulares, como por ejemplo pues el afrontar un puerto de montaña o el rodar con más o menos intensidad, y va a ser diferente a cómo va a sufrir el metabolismo, por ejemplo, en una carrera a pie. A priori, encima de la bici salimos ganando, porque el estrés, por ejemplo, que sufriría el estómago en una carrera a pie, no lo vamos a sufrir en la bicicleta. Pero sí que tenemos que planificar nuestra alimentación del antes, durante y después en función de lo que nos venga por delante. Vamos a empezar por el antes, ¿vale? A la hora de tratar la alimentación antes, es importante considerar las necesidades que vamos a tener. Principalmente en el antes estaremos en energéticas e hidratación con electrolitos. Vamos a hacer un esfuerzo deportivo, hay unas necesidades calóricas, vamos a quemar calorías y al final esas calorías van a ser nuestro combustible y ese combustible va a venir de los hidratos de carbono. Por eso es fundamental hacer una ingesta con carbohidratos antes de la actividad física, que se puede además complementar con alguna pequeña toma o ingesta de electrolitos, bien sea, por ejemplo, en un formato como el Sport Drink, el isotónico Sport Drink o el formato monodosis Sport Drink 0, que va a complementar esa necesidad de electrolitos y esa necesidad también de hidratación. Es decir, en el antes tenemos que unir de alguna manera la ingesta de carbohidratos, una pequeña incorporación de electrolitos, sobre todo cuando la prueba o el esfuerzo físico va a ser de muy larga duración, y luego también la hidratación. La hidratación es fundamental. No encharcarnos el estómago ni beber en exceso. Podemos beber en torno a entre 300 y 500 mililitros de líquido, entre agua o agua isotónico, ¿vale? En los momentos previos, en la hora previa. Y en cuanto a ingesta de alimentos basados en lo que comentábamos antes, ¿no? En los carbohidratos, pero que también podemos incluir algo de proteína, ahora os pondré algunos ejemplos, vamos a planificar muy bien las cantidades en función del espacio de tiempo de digestión que tendré. No es lo mismo levantarme a las 7 de la mañana y subirme en la bicicleta a las 7:30 que levantarme a las 7 de la mañana y subirme en la bicicleta a las 9 o tener que coger el coche y desplazarme hasta una carrera pues, más lejana, a 2-3 horas de coche, ¿vale? Cuanto más espacio de tiempo tenemos, más tiempo tendremos para la digestión y más posibilidades tendré para hacer una buena carga de alimento y para comer mejor. ¿Que tengo menos espacio? Tengo que reducir la ingesta. Pondré unos ejemplos, ¿vale? Partiendo de lo que sería una ingesta previa en un desayuno, ¿de acuerdo? Que sería hacer ejercicio por la mañana. Tengo poco espacio de tiempo, tengo que buscar alimentos que no sean pesados de digerir, que sean prácticos también de comer y que me complementen bien. Como aporte calórico o de carbohidratos podemos tener el caso de alguna tostada o, por ejemplo, de alguna fruta. Si en algún caso queremos algo de azúcares un poco más rápidos para tener una energía más inmediata en ese momento, puedo añadir algo de miel, por ejemplo, podría ser una tostada con un poquito de miel también, sí, acompañarlo. Sí, perfecto, perfecto. Y luego si quiero añadir algo de proteína, que también sería conveniente para no estar tantas horas sin poner proteína en mi alimentación, algo de proteína pero que se digiera fácilmente, no nos vayamos a pasar con lácteos, con yogures, que a veces tienen digestiones más pesadas, y optaría más por algo de fiambre, tipo pavo, por ejemplo, que me va a aportar algo de proteína, o bien un pequeño batido de proteína whey, que también puede ser un buen complemento, ¿vale? Yo tengo que decir que soy de los que, bueno, se suele empezar a prepararlo todo muy bien, pero al final acabo pasándome. Pero ahí
viene la parte que es peor todavía, que el durante tampoco es que lo haga muy bien. Bueno. De hecho, bueno, muy bien, sí, para mí sí lo hago bien, porque yo comerme un pincho de tortilla para mí está muy bien, en media salida, ahí pues parar a comer un pincho de tortilla, pero imagino que habrá cosas mejores, ¿verdad? Correcto, sí, una vez hemos analizado el antes, que únicamente faltará los ejemplos que he dicho, adaptarlos en cantidades al espacio de tiempo, ¿vale? y al estómago, la digestión de cada uno. En el durante, ¿qué hacemos en el durante? Una vez hemos salvado el antes, hemos hecho una buena carga, nos hemos alimentado bien, cuando subimos en la bicicleta empieza el desgaste, mi cuerpo empieza a quemar combustible, empiezo a destruir proteínas, a gastar carbohidratos, a perder electrolitos, a perder líquidos, todo esto tengo que reponerlo. ¿Cómo lo voy a reponer? Con el isotónico, que he comentado antes, una muy buena forma de incorporar electrolitos y hidratación durante la salida. Yo suelo recomendar que llevéis 2 bidones, uno con isotónico y uno con agua, para ir alternando la hidratación, ¿vale? No hacerlo únicamente con agua ni únicamente con isotónico. Pero eso, al final, solo nos ayuda a recuperar líquidos y a recuperar electrolitos. Nos falta la componente energética, los hidratos de carbono. Ahí es donde entra el pincho de tortilla. Ahí estamos. Cuando paras. Sí, sí, no, durante está complicado. ¿Vale? La bici está complicado. Es difícil, ¿vale? Pero para eso tenemos otros recursos, como por ejemplo, pues bueno, unos high gums o unas gominolas, que al final no deja de ser un aporte calórico con carbohidratos. Y muy fácil de administrarlo. Son fáciles de tomar, permiten ir haciendo pequeñas tomas. Sí. Un gel también puede ser una muy buena alternativa, el tomar un gel, o bien una barrita energética, que en este caso las barritas energéticas, la digestión va a ser algo más lenta que un gel. Entonces, en este caso yo suelo recomendar que lo hagáis en pequeños mordiscos, que una barrita no sea una toma, sino que sea a lo mejor 2 o 3 mordiscos espaciados 20-25 minutos, de manera que el cuerpo va recibiendo alimento, no saturas tu proceso digestivo porque te has ido alimentando de manera progresiva, vas intercalando trago de agua o de isotónico y tu cuerpo va recibiendo alimentos de manera continuada. De esta manera vamos a conseguir que durante todo el esfuerzo nuestra glucemia y nuestros niveles energéticos se mantengan estables y que no vayan cayendo con la actividad. Genial. Bueno, durante la ruta también nos acercamos al final, que imagino que bueno, todo esto se va repartiendo y lo vamos compensando, ¿no? Pero bueno, llegamos al final y llega la parte de descansar y llega la parte de recuperar. ¿Cómo sería ese después? Vale. Como has hablado del final, te voy a hablar del final en 2 partes, porque una no te la he comentado antes. Sí. En la parte final, si quiero un plus, tengo la posibilidad de productos con cafeína, como por ejemplo el gel Stimulret Express, ¿vale? Que es un gel que suele salvar a muchos del tramo final. A ti te pondré en la lista, ¿vale? Es un gel con una chispa y un aporte de cafeína muy bueno, muy adecuado para esa última media hora, 3/4 o incluso 60 minutos cuando ya voy casi pájaro, cuando ya voy agotado. Y ya hemos acabado y ahora sí toca recuperarse, como bien comentabas. Ahí el elemento fundamental va a ser la proteína. Durante el esfuerzo hemos destruido proteínas musculares, tiene que haber proteína en un recovery, en esa ingesta posterior a la actividad física, que obviamente recomendaremos que vaya acompañada de otros nutrientes también adecuados y necesarios, como una buena hidratación, como por ejemplo carbohidratos para recuperar el glucógeno muscular, aminoácidos, electrolitos, etc. En un recovery lo vamos a tener todo. Si no quiero un batido recovery, puedo optar por la barrita proteica, ¿de acuerdo? Pero en un recovery vamos a tener esa proteína que necesito para iniciar los procesos de recuperación, voy a tener también los carbohidratos para rellenar otra vez el glucógeno muscular, tengo también electrolitos y vitaminas que he ido perdiendo a través del sudor y además algo muy bueno es que la digestión es muy rápida, lo que me va a permitir al cabo de media hora, 3/4, cuando ya haya digerido ese recovery, comer adecuadamente y continuar con unas buenas pautas de alimentación y si quieres incluso añadir otro pincho de tortilla, ¿vale? Bien. Pero Bien. sin saltarnos o la cerveza, que a veces eso mejor. la gente suele preguntarme por la cerveza. Cerveza y tortilla también puede ser otra opción. Que la hamburguesa ya me dijiste que... Sí. De pollo pavo. Hamburguesa de pollo, vale. De pollo pavo, ¿vale? Pero no nos olvidemos eso, del recovery, de ese recuperador que al final nos va a ayudar a iniciar los procesos de recuperación mucho antes, a bloquear lo que es el catabolismo muscular, es decir, vamos a conseguir que el cuerpo dé la orden a nuestro metabolismo de parar el catabolismo, de parar esa destrucción muscular, y eso va a ser gracias a todos los ingredientes que encontramos en un recovery o bien en un producto que incorpore proteína y que incorpore también carbohidratos. ¿Vale? Pues genial, Joan. Muchas gracias por la información. Ahora ya
ya no tenemos excusa. O sea, ahora ya sabemos alimentarnos, ya estamos preparados para cualquier carrera, cualquier salida con amigos. O sea, que si fallamos, son las piernas. Son las piernas y el descanso. Y el descanso, efectivamente, el descanso muy importante también. Pues muchas gracias, Joan. Nada, un placer. Gracias por la información y bueno, como ya sabes, al final del vídeo siempre contamos un chiste, ¿Sí? así que prepárate que voy. No, espera, que me tocaba a mí. Este venga, me tocaba a mí, venga, este perfecto, me tocaba a mí, venga. ¿vale? A ver cómo me sale, a ver cómo me Seguro sale. que bien. Se levanta el telón y sale una paella enorme con un trozo de carne en medio, ¿vale? Se baja el telón. ¿Nombre del cantante? Del cantante, ¿eh? No sé. Paul McCartney. ¿Qué te ha parecido? Apúntatelo. Paul McCartney. Pues muchas gracias por el chiste, Iván. A vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de activar la campanita para que os avise de los siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.